Seguramente que lo has probado. Un alimento típico de la península ibérica y sobre todo distintivo del país de España. Curado, salado y con los sabores tradicionales de toda una tierra. Te invito a descubrir la historia del jamón serrano. No te vayas, porque más adelante te explico la evolución de este delicioso y tradicional alimento. Y para entender este producto, viajemos a la época prerromana y romana, siglos 6 a.C. y 5 después de Cristo. El consumo y conservación de carne de cerdo en la península ibérica se remonta a estos tiempos. Con la carencia de refrigeradores o frigoríficos, los pueblos celtíberos y otros pueblos indígenas de la región ya practicaban técnicas de salado y secado de carnes que con la llegada de los romanos, estas prácticas se perfeccionarían. Los romanos apreciaban enormemente el cerdo ibérico y desarrollaron métodos de curación y conservación que ya se parecían al proceso actual del jamón. Pues bien, ya estamos de vuelta y vean, aquí tenemos una pata de jamón serrano. Vamos a hacer el unboxing, vamos a ver qué nos trae este paquete que acabo de encontrar hace unas semanas y decidí abrirlas con ustedes. Es una pata de jamón curado serrano, completamente traído desde España. Así que vengan, vamos a irla abriendo y vamos viendo qué nos trae este bonito paquete. Bueno, como ven, traen aquí el sello de que está hecho en España y comenzamos a abrirla. Vean. Vean. Bueno, trae más que nada pues la pata, ¿no? La pata de jamón. Y esta es la base donde se va a colocar la pata. Y es donde se pone para poder tener este soporte al cortarla. Nos trae un cuchillo, que es con el que vamos a rebanar los pequeños pedacitos de jamón. Y esta es, bueno, obviamente la que no puede faltar, es la pata. Vean, esta es la gran pata. Que parece una escena de Luis Miguel donde llega su papá con la pata. No sé si han visto la serie, pero pues obviamente hablando de una pata de jamón serrano español. Y véanla, vamos a ver cómo luce un poquito por dentro. Este hongo es fundamental en el proceso de curación del jamón, ya que se utiliza para desarrollar la característica capa de moho que se forma en la superficie del jamón durante su curación. Es un hongo filamentoso que ayuda a prevenir el crecimiento de microorganismos no deseados y contribuye al sabor y la textura del jamón. Durante el proceso de curación, el hongo establece una simbiosis con la carne, protegiéndola y favoreciendo la descomposición de las grasas, lo que mejora las propiedades del producto final. Este moho es seguro para el consumo humano y forma parte de la tradición en la elaboración del jamón serrano, destacando la importancia de los microorganismos en la producción de alimentos curados. Y bien, ya tenemos lista nuestra base. Les voy a explicar cómo funcionan estas partes. Aquí tenemos un pequeño tornillo que va a ser el que va a sujetar la punta de la pata para que no se mueva mientras la estamos cortando. Y aquí, como ven, también hay otro que va a sujetar la parte del muslo. Y todo esto para darle pues una estabilidad mientras la seguimos cortando, ¿no? Posteriormente, durante la Edad Media, la cría de cerdo se mantuvo como una práctica rural extendida. Las órdenes de monjes jugaron un papel importante en conservar y transmitir las técnicas de curación, ya que los monasterios eran centros de producción agrícola y alimentaria. Y es aquí donde el cerdo era un animal esencial, porque se aprovechaba de él todo: carne, grasa, piel, etc. Por ejemplo, en zonas de clima seco y frío como Castilla o Aragón en España, se desarrolló el sistema de curado en altura. De ahí el término jamón serrano, de la sierra, por las zonas montañosas donde se curaba. Vean, ya está montada. En esta parte que teníamos el tornillo es donde vamos a poner todo el peso para que entre una parte del muslo y no se mueva. Y aquí arriba, ¿cómo saber cómo poner la pata? Pues en este pequeño doblez se pone la articulación, que es donde se mueve la pata, y ahí
la apretaremos para que quede inmóvil y perfecta para ser cortada por nosotros. Bueno amigos, ya está lista, montada, perfecta para ser cortada. Después vamos a pasar para este paso. Vean, vengan, acérquense. Quiero que vean toda su anatomía, desde los músculos. Ya vieron la parte del hongo, que es normal, aunque se vea un poco extraña, como mi hermana que lo está viendo, que le llama la atención, pues ver un pedazo de cuerpo, ¿no? De ser vivo, pero que bueno, es parte de la conservación, de la historia de la alimentación de Europa desde hace muchísimo tiempo. Como les mencionaba, desde la época romana, después pasando por la Edad Media hasta nuestros días, que es parte de toda esta pues esa diversidad gastronómica que nos ofrece España. En la Edad Moderna, siglos XV y XVIII, con la consolidación de los reinos cristianos y la mejora en las técnicas de conservación, el jamón se convirtió en un producto fundamental en la dieta y economía rural. Empieza a asociarse con la identidad cristiana frente a las religiones musulmana y judía, donde el cerdo era tabú. Comienza también a comercializarse más ampliamente, especialmente en ferias y mercados locales. ¿Se han percatado del color de la pezuña de esta pierna? Pues el término pata negra en el contexto de jamón se refiere a una categoría especial de jamón ibérico, específicamente el jamón de cerdo ibérico de bellotas. Estos cerdos son criados en libertad y se alimentan principalmente de esta semilla. También se refiere a la pezuña de estos cerdos, que es una de las características que los distingue de otras razas. Este tipo de jamón se considera una delicadeza en la gastronomía española y tiene un proceso de curación y elaboración muy cuidadoso, lo que contribuye a su exclusividad y a su precio más elevado. Bueno, pues ya estamos listos, tenemos nuestra pierna en posición y vamos a pasar para la parte más interesante, que es cortarlo. Vamos a ver todo el proceso de cortarlo hasta llegar al punto rojito, que es la carne conservada del jamón serrano. Y para esto, obviamente, pues vamos a necesitar quitarnos nuestro reloj y todas esas cosas insalubres y hacerlo como se debe de hacer, con guantes y con higiene. Bueno, tenemos ya nuestro plato y vamos a comenzar con este hermoso cuchillo que nos lo ha dado el paquete que compramos. Vamos a empezar a quitarle las capas de grasa, la capa de humedad que tiene aquí, el hongo que ha creado por la misma conservación, que también se pueden encontrar en los quesos, en todo aquello que tiene, que se conserva, pues comúnmente crea este tipo de hongo que es natural, aunque se ve un poco grotesco, sucio, pues es parte de la conservación natural de estos conservados. Para empezarla a cortar, vamos a empezar desde aquí para atrás. Las patas se cortan de aquí para atrás y vamos a ir cortando y jalando poco a poco cada pieza del jamón en pequeños pedazos, como la pierna y las articulaciones y los músculos nos van a ir diciendo. Posteriormente, en esta edad un poco más contemporánea, en el siglo XIX se intensificó la producción artesanal en muchas regiones de España, especialmente en zonas como Teruel. De hecho, este jamón es un jamón de Teruel, pero también en otros lugares de España como Salamanca y la Alpujarra. La mejora de los transportes ayudó a la distribución nacional. Y en el siglo XX se estandarizan los procesos de producción, surgen las primeras denominaciones geográficas como la pierna que tenemos ahora, que es jamón de Teruel. Se diferencia el jamón serrano de cerdo blanco, el jamón ibérico de cerdo ibérico, aunque ambos siguen procesos similares de salado, curado y maduración. Y en 1990 se crea la especialidad tradicional garantizada, jamón serrano, en la Unión Europea.
reconociendo oficialmente este tipo de jamón como producto nacional. Dato curioso y muy importante es que existen diferentes calidades de jamón serrano. Por ejemplo, bodega, curado de 9 a 12 meses, reserva, de 12 a 15 meses y gran reserva, como esta pierna de Teruel, que son de más de 15 meses. Aunque no proviene del cerdo ibérico, el jamón serrano de alta calidad tiene un sabor delicado y una textura muy apreciada. Pues ya, queridos amigos, les he mostrado cómo se hace. Hemos terminado, les voy a mostrar cómo terminaron nuestros pedazos de jamón serrano, así, precisamente simétricos, o lo más perfecto que se pudo. Y bueno, pues esa es la experiencia de cortar una pata de jamón serrano. Ya sabes su historia, espero que les haya gustado. Lo vamos a degustar con un buen vino, un vino mexicano del Valle de Guadalupe, que por si no lo saben, en México se está volviendo un gran productor de vino tinto. Tenemos un Syrah aquí y lo vamos a probar. Vamos a ver qué tal. Les muestro en un momento la botella, si quieren ustedes comprarla y pues decirnos y escribirnos en los mensajes qué tal les ha gustado también este vino, acompañado en este ambiente muy español, con nuestro vino tinto, nuestro jamón serrano. Y vamos a pasar una tardecita muy española, comiendo y tomando un rico vino. Espero que les haya gustado también este video, que logren hacerlo en casa, que puedan disfrutar este increíble ambiente acompañado y teniendo un buen aperitivo. No olviden dejarme su mensaje, escribirme, suscribirse y seguir viviendo esas experiencias viajando por Europa y por otros lugares que pronto ya verán y se vendrán. Esto fue Cristóbal por Europa. Estén muy bien y nos vemos hasta la próxima.